enriquecer. Salmo 29:11 dice, Jehová dará fortaleza a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo en paz. Amén. Ese es el mensaje, la bendición de Dios en paz. Jehová bendecirá a su pueblo en paz. Hermanos, este salmo lo estudiamos el miércoles, pero me ha dejado mucha impresión este Salmo 29. Es un salmo que se refiere a un diluvio o a una catástrofe. Si hemos hablado en las otras predicaciones de gozarnos en Dios, de descansar en Dios y de depender de Dios, a este salmo lo podríamos llamar el salmo de sosegarse en Dios o de estar tranquilos en Dios o de tranquilizarse en Dios. En este cántico se nos habla de una gran tormenta, un enorme diluvio, y a pesar de esa tormenta y de ese diluvio, habrá paz para el creyente. Leamos nuevamente los versos 10 y 11. Jehová estuvo en el diluvio, y asentóse Jehová por rey para siempre. Jehová dará fortaleza a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo en paz. Entonces, ahí habla del diluvio, versículo 10, Jehová estuvo en el diluvio. Aunque llega la tormenta que trae temor, que trae angustia, también llegará la paz al pueblo de Dios. También podríamos decir que en medio de la tormenta llegará calma para los amados de Dios, porque Dios es quien trae tranquilidad a nuestra alma. Amén. Dios es quien trae descanso a nuestro corazón. Dios es quien trae silencio a nuestro espíritu. Mire el Salmo 62, versículo 1. Salmo 62, 1 dice así. En Dios solamente está callada mi alma, de Él es mi salud. Salmo 62, 1. En Dios solamente está callada mi alma, de Él es mi salud. Versículo 5. En Dios solamente repósate, oh alma mía, porque de Él es mi esperanza. Entonces, mi alma está callada, o mi alma está en silencio, o está reposada en Dios. O sea, no es un alma perturbada, angustiada, o en desasosiego. Es un alma calmada, en silencio. Así, hermano, volvamos al Salmo 29, para ver con más detalle lo que acontece en el diluvio. Salmo 29, versículos 3 al 9. Salmo 29, 3 al 9. Voz de Jehová sobre las aguas. El Dios de gloria hizo tronar. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, e hízolos saltar como los becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de unicornios. Voz de Jehová que corta llamas de fuego. Voz de Jehová que hará temblar el desierto. Hará temblar Jehová al desierto de Cades. Voz de Jehová que hará estar de parto a las siervas y desnudará las breñas, y en su templo todos los suyos dicen gloria. Así que aquí está hablando de la voz de Jehová en el diluvio con potencia. Sin embargo, al final dice, su pueblo está en paz. Aunque hay un diluvio, aunque hay una tormenta, aunque hay una tempestad, al final dice, su pueblo está en paz. Entonces, esa expresión de paz o esa expresión de tranquilidad debe estar en el conocimiento de que Dios es soberano, de que Dios tiene el dominio sobre esa tormenta, de que Dios tiene el dominio sobre esa calamidad, de que Dios es quien habla en las pruebas. La expresión de esa tranquilidad está en que Dios es quien se muestra en la desgracia. El Señor tiene el absoluto control, el dominio universal de todo lo que pasa en el mundo, y en este caso, en un diluvio, en una tormenta. Aunque hay temor, hay paz,
porque sabemos que Dios sigue en control de todo. Ahora leamos Job. Vamos a Job. Job capítulo 36. Job capítulo 36, el verso 29. Aquí también se muestra una tormenta. Sí entenderá también los extendimientos de las nubes y los bramidos de su tabernáculo. Habla de los bramidos de su tabernáculo. Parece que esos son los truenos. Los fuertes sonidos desde su tabernáculo parecen ser los truenos. La voz de los truenos, que en muchas partes dice la voz de Dios, muestra como que esa voz espanta. Es una voz que espanta, que hace temblar. Mire el capítulo 37, el versículo 1. A esto también se espanta mi corazón y salta de su lugar. Oí oyendo su terrible voz y la palabra que sale de su boca. Entonces, Job se espanta de la voz de Dios. Job se espanta de los truenos. Job se espanta de la tormenta. Y a esto le dice que es la voz de Dios. Él nombra a Dios y dice que Dios es terrible en alabanzas. Versículo 22 de Job 37. De la parte del norte vendrá la serenidad, por el Dios terrible de alabanza. Terrible de alabanza. La Biblia King James dice el Dios terrible en majestad. Terrible en alabanzas, terrible en majestad. Y ahí entonces en Job 37 vemos toda esa terribilidad de Dios. Mire Job 37 del 1 al 7. A esto también se espanta mi corazón y salta de su lugar. Oíd oyendo su terrible voz y la palabra que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo enderezará y su luz le extenderá hasta los fines de la tierra. Tras de él bramará el sonido. Parece que el primero es un rayo y el segundo es un trueno. Tras de él bramará el sonido, tronará con su valiente voz. Y aunque sea oída su voz, no los detiene. Tronará Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas y nosotros no lo entendemos. Porque a la nieve dice, sé en la tierra, y lluvia tras lluvia y lluvia tras lluvia en su fortaleza. Él pone un sello en la mano de todos los hombres para que todos los hombres conozcan su obra. Entonces muestra a Dios como el Dios terrible, como el Dios que hace llover, como el Dios que hace tronar, como el Dios que hace que caigan rayos, como el Dios que hace la tormenta. Y aún dice, Él pone un sello en la mano de todos los hombres para que los hombres conozcan su obra. Algunos han interpretado esto como que Dios sella las manos de los hombres en esos tiempos de invierno, en esos tiempos de tormenta, y los hombres no pueden hacer nada, solamente quedarse así mirando la tormenta, mirando el diluvio, mirando el aguacero. No pueden hacer nada, no pueden trabajar. Selló sus manos para que se queden quietos y únicamente contemplen la obra de Dios. Y es verdad, así pasa muchas veces. No queda más que hacer porque el clima no nos deja, no podemos salir a ninguna parte, no podemos trabajar, solamente nos quedamos así parados, quietos, mirando la obra de Dios. Y eso es que una obra de Dios, que no hagamos nada, que nos quedemos solamente contemplando su obra. Eso es una obra del mismo Dios. Él es terrible en majestad, Él es terrible en poder, Él es terrible en alabanzas. En medio de todas esas tormentas, de la nieve, de los huracanes, los hombres no pueden hacer nada, solamente contemplar la obra de Dios. Entonces, aquí en esta predicación, en este sermón, estamos hablando del Dios terrible. Estamos hablando del Dios que espanta. Estamos hablando del Dios que da miedo. Ese es el Dios que está en Génesis 28, 16. Génesis 28, 16. Génesis 28, 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía, y tuvo miedo.
y dijo, cuán espantoso es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Mire que Jacob no dijo, cuán hermoso es este lugar, cuán lindo es este lugar, cuán bonito es este huerto. No, el que dijo, cuán espantoso es este lugar. No es otra cosa más que casa de Dios y puerta del cielo. Entonces estamos hablando aquí del Dios terrible, del Dios de las terribilidades. Ese altísimo terrible es el que está ahí en el Salmo 29, porque es el Dios del diluvio, es el Dios de la inundación, es el Dios de la tormenta. Ahora, ¿cómo habla Dios? ¿Cómo se muestra Dios en eso? A través de su voz, de hablar ahí en medio de la tormenta del diluvio. Salmo 29, versículo 3 y 4. Salmo 29, versículo 3 y 4. Voz de Jehová sobre las aguas. El Dios de gloria hizo tronar Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Entonces, lo primero es que nos espanta con el sonido de su voz. Cuando Dios habla, todos callan. Cuando Dios habla, los ángeles callan. Cuando Dios habla, los serafines, los querubines, todos callan. Nadie puede quedarse hablando mientras Dios está hablando. Todos tienen que quedar en silencio. El Señor habló en el bautismo del Señor Jesucristo. Dios habló en el bautismo del Señor Jesucristo. Todos callaron. Cuando subieron al monte de la transfiguración, el Señor habló ahí en el monte de la transfiguración. ¿Y qué pasó? Todos callaron. Porque cuando el Señor habla, todos callan, porque es una voz de autoridad sobre la que no se puede responder. Voz de potencia. Sí, mis hermanos, he tenido algunas experiencias de este tipo de voz, aquí humanamente, como la voz de autoridad, humanamente hablando. Y creo que hay que tener ejemplos humanos para entenderlo un poquito. Hace poco estaba en una reunión, y ahí los que estábamos, todos estábamos hablando y diciendo qué hacer con un dinero, con una plata que había llegado. Y unos decían una cosa y otros decíamos otra cosa, y alegábamos y discutíamos sobre qué se iba a hacer con ese dinero, qué íbamos a hacer con esa plata. Éramos como unas 6, 7 personas. Y este decía una cosa, este decía otra cosa, y este decía otra cosa. Bueno, y todos ahí discutiendo. Pero no estaba el dueño del letrero. El dueño del letrero estaba en la oficina de al lado y escuchaba a nosotros hablar ahí, discutir sobre lo que íbamos a hacer con esa plata. Y ahí estábamos ya como un poquito enojados y esto. Cuando yo veo que llega, lo veo llegar así, toca la puerta, le abren y dice, bueno, quiero aclararles algo. Con esa plata se ha hecho esto y se va a seguir haciendo esto. Todos callaron. Estábamos era perdiendo el tiempo. No era plata de nosotros. Habla una voz que es el dueño de la plata, que es el dueño de la autoridad, ya. Se quedan calladitos, sigan en el otro tema que siguen y volvió y se fue. Cuando Dios habla, todos callan. Todos callan, es una voz de autoridad, hermano. Y hay veces uno tiene que entender que eso es así. Yo le decía a un compañero, dígale a tal persona que le dé esa lista, que necesitamos esa lista. Y al otro día llegaba yo, la lista, no me la han dado. La lista, no me la han dado. Y ya una semana y no te han dado la lista, vamos. Entonces llegué yo y dije, por favor, necesitamos esa lista, que eso hay que mandarlo mañana. Al otro día le dije, la lista, ya me la dieron. Hay que hablar así, con autoridad, hay veces. Para que sepa que es algo importante, que es algo urgente. Cuando Dios habla, los demonios, los ángeles, las potestades, las autoridades, se tienen que callar. Y eso, como digo, ejemplos aquí sencillos, acá en la tierra. Pero hermanos, cuando suena la voz de Dios, ahí no puede haber nadie que diga nada. Pedro, Santiago y Juan estaban en el monte. Se aparecieron Moisés y Elías y hablaban con Cristo. Me imagino que Pedro, Santiago y Juan estaban en tremendo debate y discusión ahí en ese momento. Y entonces uno decía, Señor, hagamos 3 cabañas. Una para Moisés, otra para ti y otra para Elías. Y a lo mejor, aunque la Biblia no lo dice, a lo mejor discutían,
Los lunes escuchamos a Elías, los martes a Moisés y los miércoles a Jesucristo. Ay, queremos escuchar de Moisés cómo fue lo del paso del Mar Rojo. Y queremos preguntarle a Elías por la pelea con los profetas de Baal. No, imagínense que Moisés nos cuente lo del bastón ese que se volvió serpiente y que Elías nos cuente cómo resucitó al hijo de la viuda. Queremos escuchar tantas cosas y ellos ahí discutiendo en medio de ese diálogo tan animado. ¿Cuándo se escucha la voz del cielo que dice, este es mi hijo amado, a él oíd? ¿Qué pudieron hacer ellos? Quedarse callados. No podían seguir hablando. Este es mi hijo amado, a él oíd. Dice la Biblia en Mateo. Estando aún hablando, aquí una nube de luz que los cubrió. Y aquí una voz de la nube que dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Cuando Dios habla, todos tienen que callar. Tengo que callar, porque habla una voz de autoridad. Salmo 29, versos 5 y 6. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, e hízolos saltar como los becerros, al Líbano y al Sirión, como hijos de unicornios. Entonces aquí podríamos decir, primero, que la voz de Jehová es una voz con autoridad, de autoridad. Y segundo, que es una voz que quebranta. Voz de Jehová que quebranta los cedros, que los levanta, los saca de la tierra en ese diluvio y los quiebra y los tumba para otro lugar. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Entonces es una voz que quebranta, es una voz destructora. Primero es una voz con autoridad y segundo una voz que quebranta. Jeremías 23, 29 dice, no es mi palabra como el martillo que quebranta la piedra. No es mi palabra un martillo que quebranta la piedra. Y entonces uno sabe que en la aplicación de la justicia de Dios hay sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando el juez aplica la sentencia, el condenado se quebranta. Cuando el juez aplica la sentencia, el sentenciado se quebranta, no tiene más que hacer. Es como el juez cuando dicta sentencia y el sentenciado se pone a llorar. Escucha la voz del juez que lo quebrantó. Es como el jefe que te llama a la oficina y te dice, hasta hoy le llegó el contrato. No trabajó, no hizo lo que tenía que hacer. Esa voz nos quebranta. Como el médico que va al consultorio y le dice, usted tiene tal enfermedad y tiene que aprender a vivir con eso. ¿Qué puede hacer usted? Quebrantarse ahí. ¿Qué más puede hacer? No puede hacer nada más. O como el padre de familia que le dice al hijo, hijo, usted no se merece la herencia. Quebrántese, ahí no hay más que hacer. Quédese callado y llore. Es una voz que destruye, destructora, es una voz que quebranta. Así como saltan los árboles frente a las tormentas, salta nuestro corazón a la voz del juicio de Dios, a la voz de la verdad de Dios. Si yo me pusiera hoy delante del juez de toda la tierra, no pasaría los cargos. Él me diría, Fabio, eres culpable por mentir en esta situación. Él me diría, Fabio, eres culpable por no ayudar en este momento. Él me diría, Fabio, te declaro culpable por esto que hiciste y por esto que no hiciste. Y eso es lo que puedo decir acá. Sacaría a luz todos mis pecados y estoy seguro que la voz de Dios inmediatamente me quebrantaría. Porque es una voz que quebranta, que rompe, que destruye de alguna manera. Cuando habla el juez de toda la tierra, cuando habla el quebrantador de toda la tierra, yo solamente puedo llorar, callar y llorar. Voz de Jehová con autoridad y voz de Jehová que quebranta. Ahora mire el verso 7. Voz de Jehová que corta llamas de fuego. Voz de Jehová que corta llamas de fuego. Aquí podría ser también que la voz de Dios que llega como los rayos, muy rápido. Y su efecto es devastador. Eso es lo que quiere decir ahí. Corta llamas de fuego. Y podemos decir, esto se tipifica a las palabras que llegan de manera inesperada y hacen un efecto cortante, como un cuchillo, corta. Unas palabras inesperadas, rápidas, como el rayo. Y hacen un efecto que corta. Autoridad, quebrantamiento y cortante. Hace un efecto así, que corta como el rayo.
como un cuchillo, como una espada, un bisturí. Miremos Eclesiastés 12:11. Le damos la gloria a ese Dios todopoderoso. Eclesiastés 12:11 dice: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados de los maestros de las congregaciones. Las palabras de los sabios, de los maestros de las congregaciones, son como aguijones y como clavos hincados. O sea, esas palabras son como si estuvieran clavando, como si estuvieran martillando. Llegan rápido y son punzantes y cortan, como un cuchillo, como una espada. Leí un comentario que dice así: no causan una herida ligera, sino que penetran hasta lo más vivo del alma. No van dichas con el fin de halagar a los oídos o de contentar las pasiones, sino que van dirigidas al corazón con el fin de atravesarlo y moverlo eficazmente. Voz de Jehová que corta, que hace una herida. Recuerdo, hermanos, de una iglesia a la que fui, y el predicador empezó a predicar, y entre tanto que el predicador predicaba, dijo algo que le dolió a un hermano, y el hermano dijo: ¡ay, pastor! ¡Qué duro eso! Y el pastor seguía predicando, y por allá dijo otra cosa que le dolió a ese hermano, y el hermano dijo: ¡ay! ¡Es duro, pastor! Yo nada más miraba al hermano, y el pastor volvía y decía: ¡ay, pastor, me duele! Porque es como un martillo que está martillando, y está entrando, y tiene que seguir entrando. ¡Ay, pastor, eso es duro! Voz de Jehová que hace una herida, que hace una herida. Y también recuerdo, hermano, de una iglesia donde los jóvenes estaban preparando la salida del Día de los Enamorados. Y el pastor precisamente el domingo anterior predicó del Día de los Enamorados. Y predicó de los jóvenes que se iban a escuchar música y que se hacían grupos y que se iban a comer y que se iban a tomar cerveza el Día de los Enamorados. Y los jóvenes se miraban los unos a los otros. Y el pastor decía: les dañé el Día de los Enamorados. Palabras que clavan ahí, que clavan, que clavan. Nos dañó el Día de los Enamorados. Y recuerdo otra iglesia que vi en un video, una predicación de jubilados. Una iglesia grande, bautista, de jubilados, relajados en la iglesia. Van los domingos a la iglesia a escuchar, con la Biblia. Todos tranquilos ahí, santos. Y era grande la iglesia, bien bonito, todo bien elegante. Y mucha gente en la iglesia, 1000, tal vez 2000 personas de jubilados ahí cantando himnos, ¿cierto? Y el pastor les contó esta historia, les contó esta ilustración. Dijo: un día Napoleón sacó un mapa de Europa y le dijo a sus soldados que estaban ahí, le dijo: esta es China. ¿Sí ven a China? Es un gigante, pero está dormido. Dejémoslo que siga durmiendo, no lo toquemos. Dice: yo veo que, decía el pastor, yo me imagino que Satanás saca un mapa de las iglesias y dice: esta es la iglesia bautista de los jubilados. Es muy grande, tienen plata, pero están dormidos, no apoyan a los misioneros, no les gusta dar ofrenda misionera, dejémoslos que sigan durmiendo. No los atacaba Satanás, que sigan dormidos. ¡Ay! Les dio duro a esos jubilados. Las palabras de un pastor que clavan, que llegan ahí a lo profundo, no para tranquilizarlos, para despertarlos. Voz de Jehová que corta llamas de fuego, palabras inesperadas. Llegan ahí cortantes, corta llamas de fuego. Dice el versículo 8: voz de Jehová que hará temblar el desierto. Hará temblar Jehová el desierto de Cades. Ahora esto es una voz que hace temblar, una voz de autoridad. Amén. Una voz de autoridad, una voz cortante, una voz que quebranta, una voz que hace temblar. Voz de Jehová que hace temblar, que hace temblar. Ahora yo me imagino, ¿cómo puede uno temblar ante la voz de alguien? Ante cuando alguien llegue a decirle algo. Tiene que ser alguien con mucho poder, con mucha fuerza que te haga temblar. Me contaba esta semana un señor que fue a entrevistar,
me decía que cuando él tenía 13 años, algo así, estaban jugando en Envigado, estaban jugando un partido de fútbol, y le dijo a un primo, no sé qué, le dijo, vaya y consígase unas guaduas para hacer el arco a la casa de Fernando González. Y el niño, el más chiquito, salió, al más pequeñito al que ponen a hacer esas vueltas. Salió el más pequeñito a dar la vuelta y se fue por la parte de atrás. No dio la vuelta para entrar por la casa, sino por la parte de atrás, que era la que limitaba con su casa. Y tocó la puerta de atrás, de la finca. Y le abre la doña Margarita. Mijo, ¿qué pasa? Dice, es que estamos jugando un partido y necesitamos unas guaduas. Ya le llamo a Fernando. Se entró doña Margarita. Y sale Fernando González y lo ve así y le dice, ¡sinvergüenza! Nadie entra por atrás, los bandidos son los que tocan la puerta de atrás. Y ¿sabe qué me decía el señor? Yo estaba temblando así, temblando. Y me devolví. Y llego al partido y me dicen los otros, pues devuélvase por la adelante y cuente, temblando todo el tiempo. Voz de Jehová que hace temblar. Voz de Jehová que hace temblar. Es que creemos que estamos con un Dios pequeñito, ¿no? Un Dios grande, que quebranta, que hace temblar, que corta, que tiene todo el poder. Es un Dios grande, es un Dios todopoderoso. Voz de Jehová que hace temblar. Y dice el verso 9, voz de Jehová que hará estar de parto a las siervas. Que hará estar de parto a las siervas. ¿Por qué? Por el miedo de la tormenta. No era el momento de parir, pero les da tanto temor, tanto miedo, que las hace estar de parto. Esa es la interpretación sencilla de ese verso. Voz de Jehová que hará estar de parto a la sierva. No era el momento de parir, pero llegó la tormenta y no pudieron, no aguantaron. La tormenta, el diluvio. Y esto me sorprendió, hermanos. Es decir, las hace estar de parto antes de tiempo. Cuando llega el diluvio, cuando llegan los rayos, cuando llegan los truenos, cuando llega la inundación, los animales tiemblan y si están en embarazo del miedo, del terror, paren antes de tiempo. Eso indica que esa voz de Dios incluso tiene un efecto físico importante. Le preguntaba a los hermanos el miércoles, hermanos, ¿ustedes recuerdan a alguien que haya tenido un encuentro con Dios y ese encuentro haya tenido efecto sobre su cuerpo? Digo, claro que sí. Jacob, Saulo, se quedó ciego. Dios le dijo, ¿por qué me persigues? Dijo el Señor Jesús. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y quedó ciego. Y parece que siguió con esa enfermedad de los ojos. Escuchó la voz de Dios y quedó ciego por 3 días por lo menos. Así, hermanos, que yo estoy seguro que un encuentro con Dios puede incluso afectar nuestros cuerpos, puede incluso afectar nuestra salud. Ponernos a pelear con Dios, como Jacob que quedó cojo, puede incluso afectar nuestro cuerpo, nuestra salud. Y cuando miramos de un lado a otro, podríamos incluso hablar de casos concretos, pero no lo voy a hacer. No solo es voz de autoridad, no solo es voz que quebranta, no solo es voz que corta, no solo es voz que hace temblar, es voz aún que hiere nuestro cuerpo. Y por eso, por muy fuertes y poderosos que seamos, tenemos que hacer lo que dice el versículo 1 del Salmo 29. Dad a Jehová, oh hijos de fuertes, dad a Jehová la gloria y la fortaleza. Muy fuerte es usted, dele la gloria a Dios. Muy poderoso es usted, dele la gloria a Dios. Se cree el más fuerte, el que tiene más plata, dele la gloria a Dios. El que tiene más poder, dele la gloria a Dios. Dad a Jehová la gloria de su nombre, humillaos a Jehová en su glorioso santuario. No eso, hermanos, entonces, por muy fuertes, tenemos que darle la gloria a Él siempre. Por alguna razón que yo no entiendo, pero que la creo por la fe, porque muchos de los sermones que terminamos aquí, termino diciendo, por alguna razón que no entiendo, pero que creo. Por alguna razón que no entiendo, esa voz que hace temblar, esa voz terrible, que quebranta, esa voz que corta, esa voz que hace parir y que afecta al cuerpo, trae paz. Trae paz. Porque dice el versículo 10, Jehová estuvo en el diluvio
y asentóse Jehová por rey para siempre. Jehová dará fortaleza a su pueblo, bendecirá a su pueblo en paz. Imagínense, hay que estar de la mano del que tiene la voz que quebranta, del que tiene la voz fuerte, del que tiene la voz que corta, del que tiene la voz que hace temblar, del que tiene la voz que hiere el cuerpo. Hay que estar del lado de él. Estando al lado de él, tendremos paz. Tendremos paz. A pesar del diluvio, a pesar de la tormenta, Jehová dará fortaleza a su pueblo. En medio de las dificultades y de las desgracias, Jehová bendecirá a su pueblo en paz. Y creo que todo esto es a través del Señor Jesús. Vamos a orar y le damos gloria a Dios. Padre, gracias.